Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, con mucha información, con hechos que han ocurrido recientemente, con algunos que van a ocurrir en un rato nada más, porque sin ir más lejos, y este es un tema que empieza a repercutir también en la ciudad de Rosario a partir de los cuadernos Gloria, de la fotocopia en realidad, porque los cuadernos no están, los quemó, dice el escritor puntilloso, por cierto, porque hay nombres de empresarios de la ciudad de Rosario, gente vinculada a la producción, a la obra pública, a la exportación. Sin ir más lejos, en 15 minutos nada más, de acuerdo a lo que se ha programado en la Bolsa de Comercio, hay una actividad que se llama ACTech, sobre tecnología y desarrollo para aplicar al sector fundamentalmente de granos, y está anunciado para la apertura la presencia del ministro Luis Echeverre, ministro de Agroindustria de la Nación, y del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Alberto Paduan, de la empresa Vicentín. Ahora bien, desde hoy temprano, y esta es la edición digital del diario Clarín, y cito la fuente, es el diario Clarín, no es otro periódico, está publicada una de las páginas del cuaderno número 8 en la que hace alusión al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que, insisto, en 15 minutos más, la previsión es a las 2:15, va a presentar un discurso inaugural. Por lo menos las acreditaciones que se están llevando ahora adelante en la Bolsa de Comercio dan cuenta de eso, de una participación del ministro. No se los ha visto a ninguno de los dos todavía en el edificio de la Bolsa, pero no creo que esta publicación que ustedes tienen ahí de Clarín, que dice: durante meses Lasarte y sus choferes fueron 3 veces al edificio ubicado en Cerrito 1266, donde funciona la empresa UXA, una al edificio ubicado en Luis Sáenz Peña 1074, donde está la empresa Vicentín de Alberto Paduan, hombre vinculado a Julio De Vido, 3 a 25 y Lavalle, 2 al Ministerio de Turismo, 4 a hacer pasamanos en el estacionamiento del Hotel Hilton, y una dirección en la que funciona la empresa Consultar. Los viajes de Centeno se acortaron luego de una extraña persecución que obligó al mecanismo de recaudación, etcétera, etcétera. Esto lo publica Clarín y está en el cuaderno número 8, que dicho sea de paso, La Nación tiene un navegador, si alguien quiere puede navegar y encontrar allí y verá algunos otros nombres. Y naturalmente la asociación de este hombre, que es nada menos que el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la empresa a la que representan, a el tema de los recorridos de los autos, de los cuadernos o de la fotocopia de los cuadernos, no hace falta demasiado más, ¿no?, que yo les dé detalles, ha generado en la propia Bolsa de Comercio un malestar que veremos si se pone de manifiesto en alguna determinación que vaya más allá de la circulación de esto, que ya es una publicación en un medio nacional y que desde temprano estaba recorriendo algunas redacciones y redes sociales a partir del hallazgo, si se quiere, del nombre de alguien de la ciudad de Rosario, nada menos que del presidente de la Bolsa, al que el relator de estas historias define como un hombre de Julio De Vido, ¿no? Tengo entendido que la reunión en la Bolsa está algo demorada, que están en el trámite de acreditaciones y que es probable que esta no sea sino la última intervención pública de Alberto Paduan. No digo que vaya a ser así, pero que ya hay miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario que están pensando en la oportunidad de una licencia, vaya a saber por cuánto tiempo y hasta que ocurra qué cosa, para que la Bolsa de Comercio en alguna medida no se vea afectada por esta investigación que hasta el momento tiene personas ya involucradas, detenidas, otras arrepentidas, algunos funcionarios exfuncionarios que se va a ver de aquí en adelante cómo sigue, y a la vez una atención especial porque el próximo lunes iría a declarar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Todo en un contexto muy complicado. En estos momentos se está esperando en tribunales la lectura del fallo sobre el caso Chicone, donde está Amado Boudou, que hizo hoy su alegato. También está levemente demorado eso, que se iba a dar a las 2 de la tarde, ya son las 2:05 por lo que veo del reloj en la pantalla, y naturalmente nosotros vamos a tratar de estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo. El otro tema, más de la órbita local, está relacionado con algunos operativos. Entre los que se hicieron en las últimas horas y los del día de ayer, hay más de 50 allanamientos con 2 detenidos y con el establecimiento de un nivel de responsabilidad intelectual en los ataques, por lo menos en 2
de los 9 que se llevan uno detrás del otro, intimidatorios, en el primero al doctor Marfrín en 2 oportunidades a vivienda o a gente vinculada con el camarista, el Ministerio de Seguridad está en condiciones, a partir del trabajo de los fiscales, de establecer una autoría intelectual de Guille Cantero desde la cárcel. ¿Y por qué esto? Y porque han cruzado datos, llamados, parece que los inhibidores en la cárcel no funcionan todo el tiempo o no funcionan bien, que han permitido, mire el contrasentido, establecer ese vínculo entre quienes lo perpetraron a los ataques y entre quienes ordenaron o quien ordenó efectivamente ese tipo de situaciones. Vamos a estar hablando de eso y de qué más se puede o se debe hacer, teniendo en cuenta que en algún momento, y está el autor del proyecto de ley, hoy concejal, en su momento diputado provincial, se habló de generar la policía judicial para evitar lo que en muchos casos, con sospechas razonables, se cree en torno a que la policía, más que proteger, o algunos policías para ser preciso, más que proteger, facilitan actividades delictivas. Proteger, digo, combatir, protegen o facilitan actividades delictivas. Entre otras cosas, ¿no? Digo, lo de la policía judicial podría ocuparse de eso. De hecho, hoy a la mañana, otra vez versiones en torno a episodios como las balaceras a los frentes de la casa de jueces, ex jueces, familiares e investigadores, llevó una versión que había habido otro ataque en calle Presidente Roca en 1900. Y fue la Policía de Investigaciones y fueron los fiscales y se estableció que fue un portazo o un golpe muy fuerte o algo que se cayó, pero no había balacera ni nada de eso. Digo por la hipersensibilidad con el tema y el nivel de responsabilidad que exige el comentario o el tratamiento de este tipo de informaciones, ¿no? Así que estos son los 2 temas centrales. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, arrancamos con uno de ellos, dejamos para el segundo bloque del programa, para el tercer bloque, para la segunda mitad, el otro de los temas. Así que los invitamos a quedarse. En un minuto estamos de vuelta. Bueno, muy bien. Está con nosotros el concejal Eduardo Tognoli, basileno del concejal, porque cuando presentaste la ley eras diputado provincial, si no, no hubiera sido posible. Aunque sí, un ciudadano puede arrimar una ley. Sí, por supuesto, una iniciativa particular. Para que se genere la policía judicial. Y hablábamos recién en el corte que esta instancia está avanzando al punto tal, y creo que es un nombre muy interesante desde el punto de vista de su trayectoria, su pensamiento, su conocimiento, como Marcelo Saín, que fue el director y el primero, creo, de la policía. El mentor de la PSA. La Policía Seguridad Aeroportuaria. De Néstor Kirchner. Que fue en su momento la más confiable para todo tipo de operaciones. Exacto. El que puede llegar a venir a encabezar la Policía Judicial en la provincia de Santa Fe. ¿De qué manera intervendría o actuaría teniendo en cuenta lo que está pasando? Hoy estamos charlando en un contexto que yo describí inicialmente en la apertura del programa, sobre el que vamos a volver, porque, por ejemplo, no me parece que sea demasiada o una buena señal limitar la circulación, por ejemplo, en derredor del nuevo edificio de justicia penal, ¿no? Yo soy vecino. Quiero decir, no solo por los incorios y las dificultades de los colectivos, hay varios hospitales, ahí está el Español, está IPAM, está el Italiano 2 cuadras más allá, quiero decir, y es ceder ante una situación en la que vos decís, bueno, cerremos para que no baleen. Sí. Mirá, lo de Marcelo Saín a la cabeza, producto de un concurso de la Policía Judicial. Tengo para mí que además un concurso demorado, la ley se aprobó ya hace más de 4 años y todavía estábamos a la espera. Bueno, finalmente es el que ha triunfado en ese concurso. Me parece que es interesante. Fue precisamente Marcelo Saín en una entrevista en el año 2012, en su momento con José Maggi por LT8, el que generó a partir de algunas declaraciones, que en realidad no eran más que lo que circulaba popularmente, la discusión pública en determinados sectores, cuando le pregunta en esa entrevista a José Maggi por los cárteles de venta de estupefacientes, dice: el cártel de venta de estupefacientes más importante de la provincia de Santa Fe es la policía de la provincia de Santa Fe. Eso dijo Saín ahora. Tremendo escándalo, sí, año claro. 2012. Tremendo escándalo. 2 meses después está ya el otro escándalo, el de Hugo Tognoli, el verdadero. Bien. ¿No? Y ahí se da todo un proceso de discusión profunda, incluido en la sociedad, en el Estado y en la legislatura, para impulsar herramientas para intentar ponerle un coto a esta situación. El crecimiento, sobre todo desde el 2009 en adelante, exponencial de un dato objetivo de esta situación, que es la tasa de homicidios. Las otras tasas, heridos, etcétera, bueno, son números negros, muchas veces se esconden o no se encuentran, no siempre aparecen declarados. Los homicidios es algo que no se puede ocultar, se da una disparada.
¿Qué es lo que planteamos en ese momento con el proyecto, la iniciativa de creación de la Policía Judicial? Organismos de investigaciones, para ser más preciso, bajo la órbita del MPA, y esto es importante, bajo la órbita de la Fiscalía General. Ministerio Público de la Acusación. Es una herramienta de investigación de los delitos complejos. Que depende del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Seguridad y Policía. Exactamente, exactamente. Como parte de un dispositivo de una reforma policial integral y una reforma judicial también integral. No fue fácil ese proceso, fue un proceso de mucha discusión en la legislatura provincial. La primera ley que sale aprobada en noviembre, el 29 de noviembre del 2013, la veta el entonces gobernador Bonfatti, después del alzamiento policial, es un dato no menor, parte de la agenda no hecha pública por sectores de la fuerza que pusieron el cuerpo, porque los policías rasos pusieron el cuerpo, sino parte de la estructura de la cúpula, entre otras cosas reclamaba, bueno, que se le ponga un freno a esto. ¿Por qué? Porque le quita un poder enorme, el poder de llevarle la carpetita al fiscal y decirle, acá está todo. Bien. El poder de gestionar, en algunos casos, cuando se trata de sectores de la fuerza que no están haciendo las cosas bien o que forman parte del delito, de gestionar precisamente el delito y no de perseguirlo. Un año después, producto también de mucha discusión y de la presión social, se termina aprobando. Recién ahora nos encontramos con esta etapa de concreción, por lo menos de la cabeza. Para mí, un gran valor la figura de Marcelo Saín, que de alguna manera puede generar una jerarquización en términos científicos y también de autonomía. Esto es necesario señalarlo. Nosotros necesitamos, además de la Policía Judicial, un MPA, un movimiento, mire, Ministerio Público de la Acusación, con mayores grados de autonomía del poder político, hay que decirlo, y también necesitamos una reforma de la Fuerza de Seguridad. En ese punto, yo creo que hemos retrocedido. Pasamos de una gestión, la de Antonio Bonfatti, con la que nos peleábamos mucho, porque sostenía discursivamente el discurso de la seguridad democrática y no lo veíamos trasladado a los hechos, se veía un empoderamiento de sectores de la Fuerza de Seguridad que terminaban gestionándose a sí mismos. Y digo que hay un retroceso porque en el gobierno de Lifchit nos encontramos al ministro Puyaro, que en realidad ya directamente abandonó el discurso de la seguridad democrática y muchas veces termina declarando como, como subordinado de la Fuerza de Seguridad y no como quien debe ser el poder civil que conduzca esas fuerzas, ¿no? Cuando le dice a los jueces cómo tiene que caraturar un hecho, cuando dice mi policía tiene un arma al costado y la van a usar, toda cosa que sabemos que sí, que están para usarla, pero bajo las reglas que establece el Estado de Derecho. Bien, ¿no? Ahora, no en la ¿no puede haber una ¿no? superposición de funciones? Más que superposición, la palabra puede sonar hasta absurda, competencia entre una policía judicial y la policía común en torno a, digo, uno va a los conceptos esos instalados, que la competencia es sana. Hay competencia sana cuando largan los dos en la misma línea y no hay como premio ninguna cosa que se pueda volver en contra. No quiero decir, la policía judicial, ¿de qué se va a ocupar? De los delitos complejos. Los delitos complejos. Pero todo esto que está pasando ahora, las amenazas, la investigación debería de... Eso lo determina después el MPA, pero tiene una serie de competencias que obliga a que la investigación de los delitos complejos, incluidos aquellos donde se entiende por delito complejo también, y sobre todo aquellos donde estén involucrados funcionarios del Estado, claro, lo tiene que hacer Por ejemplo, la amenaza, los ataques, las balaceras, todo esto que hemos visto al propio edificio de la justicia penal, debería ser investigado por la policía judicial. Se supone que no son delitos aislados, no es un loquito que pasó y tiró un tiro, se trata de estructuras delictivas complejas a las que hay que abordar con un grado, valga la redundancia, de complejidad y de experticia científica que, por un lado, las fuerzas a veces tienen, pero por el otro lado, a veces la misma fuerza se investiga a sí misma, y eso es lo que se quiere evitar con este tipo de herramientas. Aclaro, no es la panacea ni la solución a todos los males, pero es un aporte. Un elemento más que puede mejorar la situación. En un escenario donde infinidad de causas judiciales nos dan la razón cuando nos encontramos con que desde el triple crimen de Villa Moreno hasta la balacera a la casa de un gobernador, pasando por una serie de... Los monos que tiene más policía que civiles imputados. Entonces, en ese marco, todas esas investigaciones deberían ser... de alguna manera las pesquisas las deberían realizar esta estructura de profesionales. Esta estructura... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Tenemos a Saín, que es un hombre reputado, reconocido,
Habrá quienes lo confían más o menos en él, pero es un hombre con una experiencia y un conocimiento aquilatado. Es decir, es como si vos ponés de director o ministro de Salud Pública a Capielo, no hay duda. El médico sanitarista fue ministro, no se discute Capielo. Ahora para abajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo viene de Saín para abajo? ¿Qué, quiénes y cómo? No uniformados, no exclusivamente abogados ni estudiantes de Derecho. Quiero saber cuál es el componente humano, el recurso humano. El componente de la ley lo que establece es, primero, el establecimiento de concursos para la incorporación de personal. Segundo, la necesidad de incorporar equipos técnicos, científicos de las más diversas áreas. Forense, psicólogos, experto en contables, imágenes, por supuesto. Y finalmente también establece que fue una larga pelea que quien se incorpora a esta fuerza, si viene de la fuerza de seguridad, deja de tener estado policial. Es decir, su jefe pasa a ser la cabeza del organismo de investigaciones y no es alguien que está cumpliendo funciones policiales. ¿Hay plata para eso? ¿Hay presupuesto? La ley generó además la perspectiva de que haya una asignación, porque pueden ser muy buenas intenciones y si no hay concreción, si no hay un aporte presupuestario, queda ahí. La ley establece además el traslado no solo de no solo el presupuesto, sino que además establece el traslado de laboratorio científico, el traslado de toda una infraestructura que hoy está en manos de la Fuerza de Seguridad tal cual la conocemos, a la estructura del MPA. Eso va a ofrecer, por supuesto, algún grado de resistencia, porque si algo ha hecho el gobierno del IFSI en el último tiempo es asignar mayores recursos. No quiero decir que estén ni bien asignados ni hayan dado los resultados esperados, sí. Pero creo que es una decisión política, porque si vos decís, bueno, yo defiendo la salud pública, pero resulta que no existe un hospital, ni mandá los insumos, ni mandá el dinero para pagar a los profesionales, no está en defensa de la salud pública. Bueno, esa es parte del desafío de lo que se necesita ahora. A ver, la discusión, por eso fue fuerte la discusión en la legislatura, establecía claramente que estamos creando una estructura de investigación de delitos que está por fuera de las manos del Poder Ejecutivo. Ningún Poder Ejecutivo quiere eso. En general, ningún Poder Ejecutivo quiere eso. Por eso lo vetó el gobernador Bonfatti en su momento, se restableció la discusión y tengo para mí que la presión social de ese momento estableció la necesidad de que esto finalmente tuviera aprobación. La demora tiene que ver también con esa resistencia. Sí, claro, que sea general. Claramente. Vos sabés que estaba conversando con alguna gente que trabaja en el tema de estadísticas, estudio de campo, conducta, movimiento, tendencia. Rosario es la única ciudad grande de la Argentina, y cuando hablamos de grande de la Argentina estamos hablando de más de 500.000 de habitantes, ¿sí? O sea que hay una docena larga, en donde el único tema que supera la preocupación por la crisis económica, la inflación, la pérdida de empleo, la desocupación, los tarifazos, es la seguridad. Es la única. Ni la ciudad de Santa Fe, ni mucho menos Córdoba, capital, algunas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que es un dato significativo. Están ahí, muy cerca. Más del 50% de la gente está dramáticamente preocupada por su posibilidad de perder el empleo en lo inmediato. Pero esa misma gente también está preocupada por la inseguridad, por la situación que se vive en esta ciudad particularmente. Mira, vengo del Consejo, donde acabamos de recibir a una enorme movilización que se dio desde San Cayetano, pasó por el ANSES y terminó en el Consejo. Sí, vi mucha impresionante gente. Yo viniendo para el canal vi el tránsito, digamos, colapsado por la cantidad de gente cruzando, ¿no? Y recibimos a las organizaciones de distintos bloques del Consejo, de todos los bloques salvo el PRO. Que vienen con el planteo de la emergencia alimentaria, la emergencia en adicciones, distintas situaciones sociales. El desafío es ahora ver qué va a pasar en este escenario de crisis y de situación durísima en términos sociales para los barrios, con esa situación de crecimiento de la violencia que se dio en la década anterior, que tengo para mí que tuvo que ver mucho más que con la exclusión, con las desigualdades, ¿no? De una ciudad profundamente desigual, ¿no? Con guetos para pobres y guetos para ricos, como toda la zona de Puerto Norte, los barrios cerrados, Las Torres, y por otro lado los barrios más humildes de la ciudad. En ese momento el crecimiento de la violencia tenía que ver con un caldo de cultivo donde la desigualdad jugaba su juego. En momentos por otro lado, de crecimientos del país donde había circulación de dinero, crecimiento a tasa china, etcétera, pero grandes desigualdades. Hoy nos encontramos en una situación de extrema exclusión, de extrema pobreza, y hay que ver cómo se cruza eso con esa situación explosiva en los barrios. Lo decían hoy estos referentes sociales. No va a ser como el 2001, lamentablemente, porque en el 2001, de alguna manera,
la bronca se terminó canalizando socialmente a través de los cacerolazos, las movilizaciones de las organizaciones sociales. Hoy hay parte del territorio que no lo controla ni el Estado ni las organizaciones sociales, sino la estructura delictiva. ¿Qué va a pasar con ese cruce, no? Hay que estar atento y tratar de, bueno, como decíamos antes, ¿no? Buscar instancias y mecanismos para evitar que la situación se complique más. Gracias por venir. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. A ustedes les decimos que en 5 minutos, en 1 minuto y medio que dura la tanda, nos dedicamos los últimos 5 del programa al tema de la fotocopia de los cuadernos. Ahí está, ahí venimos. Bueno, muy bien, estaba mirando de reojo el monitor, vamos con las imágenes de tribunales. Acaban de condenar a Amado Boudou hace 10 segundos nada más. La condena por cohecho pasivo e incumplimiento de las funciones públicas en concurso real, y la pena es de 5 años y 10 meses. Tengo para mí que al superar los 3 años de pena, el cumplimiento es efectivo, ¿no? De manera tal que Boudou de acá será trasladado al lugar donde se disponga su detención. Fueron rechazadas las nulidades. Vamos con el audio, a ver si podemos escucharlos a los jueces. A la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, accesorias legales y costas. Al resto de las personas encartadas, ¿no? 11º, condenando a Alejandro Paul Van den Brule de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal, a la pena de 2 años de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso. Ahí está, Van den Brule, que es el amigo de Boudou, condenado, pero a 2 años nada más, y en suspenso, con lo cual, en principio, el único que iría a la cárcel es Boudou, ¿no? Y hay otro más con 4 años y 6 meses, que es lo que se está leyendo precisamente en este momento, ¿no? Esto probablemente será la portada de los periódicos de mañana, será seguramente la noticia que entre a competir en cuanto al nivel y jerarquía con lo que está ocurriendo en la causa de los cuadernos, pero el ex vicepresidente de la República, a 3 o 4 días de la declaración de la presidenta Cristina Kirchner, en su momento compartida en el binomio presidencial, ha sido condenado por el caso Chicone, por la confiscación de la fábrica de billetes, lo que era en su momento la empresa que hacía la moneda en la Argentina, ¿no? Es un dato que, si bien era esperado desde el punto de vista de cuál podía llegar a ser la resolución, impacta naturalmente cuando se produce. Volviendo a lo anterior, volviendo al tema de lo de los cuadernos y demás, el dato más significativo que habrá que prestar atención de aquí en adelante es si habrá o no más detenciones a partir del cambio de tablero o del cambio de pantalla, como en los videojuegos, ¿no? Donde uno va subiendo los niveles con la detención de un funcionario de Techín, el brazo derecho de Paolo Rocca. Lo que muchos se preguntan es si en algún momento el juez Bonadío decidirá la detención de Paolo Rocca, uno de los hombres más ricos de la Argentina y más poderosos, titular de Techín, que se encargó ya de dar un comunicado diciendo que solo el 1% de la obra pública del país es lo que ellos recibieron como, en su momento, contratos que eventualmente podrían haber dado lugar a ese tipo de coimas. ¿Qué pasaría si lo detuvieran a Rocca? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Angelo Calcaterra, el primo del presidente de la República, se presentó ayer 7:20 de la mañana en tribunales para adelantarse a algo que lo podía haber dejado fuera del beneficio del que evidentemente goza ahora, lo mismo que su número 2, Sánchez, al presentarse como imputado colaborador. Porque para tener esa figura de imputado colaborador hay que delatar o dar datos sobre alguien de su mismo rango o más rango en la empresa que está sospechada de las coimas. Si lo hubiera hecho Sánchez antes de que se presente Calcaterra no hubiera tenido la chance de presentarse como colaborador. Se presentó, declaró, dijo yo di la orden y se fue a la casa. Vamos a ver qué pasa con los otros empresarios. Esto recién empieza y, como decíamos en la apertura del programa, hay un primer dato que aparece en esos cuadernos del presidente de la Bolsa de Comercio, que, dicho sea de paso, no está en este momento todavía, como estaba previsto, a partir de las 14, en un acto con el ministro de Agroindustria, Echevere. Volvemos mañana nosotros, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto. Hasta entonces.